Se pensó que eran basura, porquería que las células de nuestro cuerpo desechaban. Nada interesante, nada a lo que prestar atención. Sin embargo, alguien se detuvo a observarlas mejor y estudiarlas, y descubrió que no solo no eran basura, sino que portaban información valiosísima y que eran la pieza clave para que las células de nuestro organismo se comuniquen entre sí. Ni WhatsApp, ni correos electrónicos, ni SMS. Ellas, las artífices de la comunicación entre células, son las vesículas extracelulares. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Toma, aquí te traigo una dosis de proteínas y ácidos nucleicos para combatir esa enfermedad. Y aquí toda la información que necesitas para que actives tus procesos biológicos. Así, más o menos, son los mensajes que, sin cobertura ni wifi, pero con una eficacia asombrosa, las vesículas extracelulares envían entre células. Pero, ¿cómo funciona este avanzado sistema de comunicación intercelular? Carmen Roncal, bióloga, bioquímica, profesora e investigadora de la Universidad Pública de Navarra, nos cuela en el cuerpo humano. Hola, Carmen. Hola, Cristina. ¿Nos guías? Sí, por supuesto. ¡Ey! Menudo viaje. Estamos dentro de una esfera nanométrica. Veo una membrana. Espera, que no. Que la membrana es doble. Aquí todo brilla, hay mucho movimiento. ¿De verdad, Carmen, nos hemos colado en una vesícula extracelular? Exactamente, ahí estamos. ¿Y qué son? ¿Dónde nos encontramos? Las vesículas extracelulares son esferas de bicapa lipídica que liberan a todos los fluidos corporales la mayoría de las células del organismo. Estas vesículas incorporan material tanto genómico como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, muchísimas cosas de la célula de origen. Y lo que permiten es que las células se comuniquen entre sí. Envían mensajes, efectivamente, como si fuesen pequeños WhatsApps e inducen distintas actividades biológicas en esa célula que las recibe. Por tanto, son un mecanismo estupendo de mensajería de nuestro organismo. Traigo un paquete. Lo tenemos de forma natural y lo que observamos es que tenemos una liberación constante de vesículas extracelulares en condiciones normales, pero suelen aumentar cuando tenemos alguna patología y además su composición cambia. Por tanto, el poder estudiarlas en condiciones normales y en condiciones patológicas nos puede dar mucha información sobre los procesos biológicos que están relacionados con enfermedades. O sea, su función es realmente muy importante, actúan de conexión entre células y, sin embargo, ¿realmente se pensó que no valían para nada? Sí, efectivamente, cuando se descubrieron a principios, la primera mitad del siglo XX, se pensaba que simplemente eran pequeñas partículas que la célula liberaba para su eliminación. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX, en los años 50, se observó que esas pequeñas partículas tenían actividad biológica, eran procoagulantes, y ya en los años 60 lo que observaron era que efectivamente esa actividad procoagulante era de una determinada forma, la estudiaron más profundamente e incluso consiguieron verlas a nivel microscópico. Claro, tenemos que tener en cuenta que las vesículas tienen un tamaño nanométrico, fue un gran hito el poder verlas y resolverlas a nivel microscópico. A continuación, a partir de ese momento, no solamente se dieron cuenta que las liberaban las células sanguíneas, que era lo que se pensó en un principio, se les llamaba polvo de plaquetas, sino que también las liberaban la mayoría de las células del organismo y se observó que efectivamente podían tener una función muy importante. ¿Por qué liberan las células del organismo algo, no? ¿Qué es lo que hace? Biológicamente siempre suele haber una razón para eso. Qué romántico, polvo de plaquetas, polvo de estrellas, se expanden por el universo de nuestro cuerpo. ¿Y qué hacen? ¿Para qué sirven realmente? Pues las vesículas tienen muchas actividades. Primero nos sirven como mensajeras entre células, ¿no? Una célula decide encapsular un contenido concreto, porque esto también es importante. En un principio se pensó también que era un poco aleatorio lo que encapsulaban las células en esas vesículas, pero ahora se sabe que no, que es una cosa concreta lo que están encapsulando y que en función de cómo esté la célula encapsulan unas cosas u otras, y nos sirven para enviar esos mensajes tanto a células vecinas como a células que
que están más alejadas. ¿Por qué? Porque se liberan a la sangre, se liberan al líquido cefalorraquídeo, en la saliva, etc. Eso les permite viajar en nuestro organismo y llegar a puntos en los que ni nos imaginaríamos que pudiese tener actividad. Además, la vesícula como tal, depende de qué carga lleve en su exterior, también puede tener actividad per se, porque si por ejemplo tengo fosfatidilserina, se unen factores de coagulación y pueden tener esa actividad procoagulante, o proteasas que cortan proteínas y a veces cuando las cortan las activan o las inactivan. Por tanto, tenemos una actividad muy importante solamente de la propia vesícula, ya no como mensajera que envía esos mensajes a la célula que la recibe, sino también propiamente la vesícula como tal. Nos has contado qué hacen, pero ¿qué tipo de mensajes en concreto envían? Encapsulan pues ácidos nucleicos, encapsulan lípidos, proteínas, metabolitos. Por tanto, pueden desencadenar muchísimos tipos de mensajes biológicos, porque cada una de estos tipologías o moléculas tienen una actividad diferente. Por tanto, es importante, tenemos un abanico grande. ¿Y se puede modificar esa información o ese contenido que están transmitiendo? Sí, a nivel experimental, por ejemplo, si nosotros construimos una línea celular in vitro en el laboratorio que sobreexprese una proteína, probablemente lo que estamos haciendo, lo que se observa es que forzamos al sistema para que encapsule esa proteína que nosotros queremos, por así decirlo, que estamos facilitando esa encapsulación. De esa forma, lo que podemos construir es un sistema en el que, aislando esas vesículas enriquecidas en esa proteína, pudiésemos utilizarlas también como herramienta terapéutica, porque las vesículas tienen una ventaja respecto a transportadores sintéticos, y es que son muy biocompatibles, son absolutamente biocompatibles, no son inmunogénicas, no producen tumores, etc. Por tanto, el potencial es grande. Actualmente estáis investigando, pero en general, ¿cuáles son las líneas de investigación que se están desarrollando en torno a las vesículas extracelulares? Bueno, la investigación en vesículas ahora mismo ha crecido muchísimo en los últimos, yo diría, 15 años de forma exponencial. Por un lado, las vesículas se están utilizando para estudiar su contenido, tanto por técnicas ómicas, proteómica, genómica, metabolómica, etcétera, en busca de biomarcadores. Comparamos, ¿no? Aislamos vesículas de distintos tipos de pacientes, vemos qué diferencias hay y muchas veces nos marcan, encontramos biomarcadores que nos identifican muy bien a un subgrupo de pacientes específico, y ese subgrupo de pacientes se puede beneficiar de tener un mejor diagnóstico, una herramienta pronóstica mejor, que les permite a los médicos al final tratar de una forma más personalizada a ese paciente. O sea, son datos, información para saber estado de enfermedad. Exacto. Y poder actuar sobre ella. Eso es. Por otro lado, las vesículas, hemos comentado ya, se liberan de la mayoría de las células del organismo. Esto significa que, por ejemplo, estudiando un subgrupo específico de vesículas, imagínate, tenemos vesículas renales que se liberan a la orina. Si nosotros conseguimos aislar esas vesículas renales y estudiar su contenido, podemos tener una idea de qué ocurre en el riñón sin hacer una biopsia. Por eso se están postulando como un componente muy importante de la biopsia líquida. Al fin y al cabo, hacerle una biopsia renal a un paciente es muy invasivo, pero recoger una muestra de orina no es nada invasivo. Entonces, bueno, todavía nos falta mucho, pero bueno, es una herramienta que a futuro se podría utilizar. Y finalmente tenemos esa parte terapéutica que ya hemos comentado un poquito, en la que podemos modificar los sistemas para intentar encapsular moléculas que nos interesan a nosotros como terapia y luego aplicar esas vesículas enriquecidas a nivel terapéutico. Entonces, bueno, es un campo de estudio todavía, la aplicación clínica es complicada, pero tiene un potencial muy grande. Eso te iba a preguntar, ¿practicidad clínica se está ya comprobando o todavía no? No, a día de hoy todavía no, porque bueno, las vesículas, el problema que tienen es que son diminutas, tienen un tamaño nanométrico, y esto dificulta muchísimo tanto su estudio como su manejo, vamos a decirlo, ¿no? En un laboratorio necesitamos equipos especializados, necesitamos personal entrenado específicamente para trabajar con ellas, y bueno, sí que es verdad que tanto a nivel científico como las casas comerciales están haciendo un esfuerzo muy importante
para desarrollar estas técnicas y tecnologías para el estudio de las vesículas, pero todavía, bueno, pues queda mucho por hacer. Tú llevas más de 10 años dedicados a investigar las vesículas extracelulares. En concreto, ¿en qué proyectos de investigación se centra la Universidad Pública de Navarra para lograr avances en este terreno? Sí, yo en los últimos años he estado estudiando enfermedades vasculares y ahora lo que queremos arrancar, el proyecto que queremos arrancar es en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que también tienen afectación vascular. Esto viene de una necesidad clínica que nos comunican los clínicos del hospital universitario. Y es que ellos lo que observan es que pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen la afectación vascular en diferentes localizaciones y presentan un curso clínico muy diferente y ellos no saben explicar por qué. Y necesitan identificarlos muy bien para poder tratarlos adecuadamente, de una forma mucho más personalizada. Entonces lo que queremos arrancar ahora es un proyecto en el que vamos a recoger muestras tanto de sangre como de orina de estos pacientes, de estos dos subgrupos de pacientes. Queremos estudiar el contenido molecular, tanto a nivel genómico como proteómico, de estas vesículas. Y hay un doble objetivo que viene ya de otros estudios que hemos hecho anteriormente, de lo que también se podrían beneficiar pacientes con diabetes que tienen afectación vascular, porque generalmente suelen tener muchos problemas a nivel del tejido de las piernas. Tienen úlceras, son muy complicadas de curar. Entonces, hay un segundo objetivo que es intentar generar una herramienta terapéutica mediante las vesículas. Identificamos en un estudio anterior una proteína que puede ser beneficiosa para reparar ese tejido dañado y lo que queremos es generar una línea celular que sobreexprese esa proteína, conseguir que se encapsulen las vesículas de una forma natural, aislarlas y emplearlas a nivel terapéutico, de momento en modelos animales, claro, para ver si realmente estos pacientes se podrían beneficiar de esta proteína encapsulada en las vesículas, porque realmente tiene muchas ventajas respecto a otros transportadores sintéticos. Ese es un gran reto el que tienes. Grandísimo, grandísimo. Sí, bueno, va todo. En la ciencia al final necesitamos tiempo, eso siempre. Tiempo, apoyo, respaldo, sí, y también constancia en la investigación, ¿no? Es decir, no ver muy claro que merece la pena. Sí, claro que sí, merece la pena. Sí. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y afectación vascular tienen muy mala calidad de vida. Tenemos que intentar darles una alternativa, sí. Bueno, siguientes pasos, siguientes retos que tienes por delante. Pues bueno, de momento conseguir dinero. Eso siempre es un reto importante. ¿Un clásico? Un clásico, esto es lo de siempre. Y bueno, sí que me gustaría instaurar esta línea en la UPNA porque creo que hay mucho potencial, pero necesitamos realmente consolidarlo. Ahora mismo tenemos una herramienta maravillosa, que es el Polo-Iris, que tenemos una joya y creo que la gente no es consciente de lo que tenemos. Creo que nos va a ayudar mucho a instaurar estas líneas, que al final nosotros siempre lo que pretendemos es ayudar al paciente. Entonces, bueno, con mucho tiempo, mucha investigación, mucho dinero, pero yo creo que merece la pena. Eso es un poco el reto así importante. Bueno, y con talento y con conocimiento y con personas expertas que dedican su vida, sus horas de esfuerzo a conseguir esos avances. Es curiosa, sin duda, también la historia de las vesículas extracelulares que han pasado de ser basura a tesoro. Hablamos de la comunicación más diminuta y más poderosa del cuerpo, del lenguaje oculto de nuestras células, son las mensajeras invisibles del organismo. Les podríamos llamar también el WhatsApp del cuerpo humano, pero sin duda es una fórmula para transmitir salud, para transmitir esa esperanza a tantísimas personas que están en esas diferentes situaciones en las que su salud se ve afectada. Así que, Carmen, te deseamos a ti y a todas las personas que conformáis el equipo lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.